Hola a todos y todas, mi nombre es Eva y voy a daros las indicaciones, hacer el pequeño repaso y alguna explicación del tema 17 de violencia de género. Bien, este tema 17 tenemos que partir inicialmente de conocer cuál es su estructura. Si leemos lo que pone en las bases, pues bueno, inicialmente nos piden conocer sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género. Esto concretamente es la Ley 1/2004, Ley Orgánica 1/2004. Bien, luego pues bueno, especifican determinados epígrafes que obviamente tenemos que conocer de esta ley. Luego también hacen referencia al marco normativo para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, y eso corresponde a otra norma concreta que es la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Por lo tanto, este tema tiene una estructura muy clara, principalmente dos normas, dos leyes orgánicas. La primera, la 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y la 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Principalmente esto es lo que tenemos. Voy a ir comentando un poquitín la estructura de cada una de estas normas e intentando entender y conocerla. La Ley 1/2004, la Ley Orgánica 1/2004, tiene una estructura, bueno, está distribuida o dividida en 6 títulos. Tiene un título preliminar, donde bueno, tratan determinados temas iniciales, concepto inicial. Luego el título primero, donde se trabajan las medidas de sensibilización, prevención y detección. Luego el título segundo, que se centra en los derechos. Tanto el título 1 como el título 2 son muy importantes, ¿vale? Suelen preguntar de esta parte, alguna pregunta casi siempre suele caer. Y luego el título 3, 4 y 5 son la triple tutela, lo que nosotros denominamos una triple tutela. Realmente esta normativa en el año 2004 está bastante bien planteada. A día de hoy surgen críticas. ¿Cómo es posible que este problema social, teniendo la normativa que tenemos y teniendo las posibilidades que tiene nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, no hayamos conseguido erradicar o solucionar este problema? Y la verdad que la ley 1/2004 en las medidas de sensibilización y de prevención trata desde el ámbito educativo, sanitario, la publicidad, ¿vale? Y luego formas también para detectarla dentro del propio ámbito sanitario, del educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que si analizamos la ley, es una ley bastante completa y como os digo, primero el título de 1 para las medidas de sensibilización, prevención y detección. Título 2, donde recoge todo el sinfín de derechos regulados, de derechos para las mujeres víctimas de violencia de género, porque obviamente es necesario dotar a este colectivo de una serie de derechos y de entender cómo una mujer que sufre violencia por parte de su expareja o expareja, en este caso de su pareja, sigue unida todavía a y sigue todavía soportando esta situación. Bueno, como os comentaba, tenemos esta triple tutela, y esta tutela está formada por el título 3, la tutela institucional, es decir, todo ese conjunto de órganos que se están creando desde las administraciones públicas a nivel institucional para poder atajar, trabajar en diferentes parcelas y de diferentes formas el problema de la violencia de género, ¿no? Puede ser desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio, el Instituto, ¿vale? El Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, que ahora recientemente va a cambiar, pues, se ha comunicado que va a cambiar de nombre y va a ser Instituto de las Mujeres. De momento, si entramos en su web, sigue llamándose con su denominación, pues bueno, el IMIO, ¿no? El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Luego tenemos la tutela penal. Esta tutela penal recoge delitos especiales para un colectivo concreto, que son las mujeres víctimas de una violencia concreta, que es la violencia ejercida, ¿vale?, por la persona que es o ha sido su pareja, ¿no? Y luego por último tenemos la tutela judicial, donde se recogen los nuevos entes judiciales y las nuevas normas procesales que se crean para poder atajar esta nueva situación, ¿no?, o esta situación de violencia de género. En este caso tenemos el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como referente o exponente de esta tutela judicial. Bien, dicho esto, de esta primera parte de este tema de violencia de género,
Muy importante, ¿vale? Tener clara la estructura de la Ley Orgánica 1/2004, tener claro dentro de esa estructura el título 1 y el título 2, fundamental, ¿vale? Todo lo que son las medidas de sensibilización, ámbito educativo, ámbito sanitario, sobre todo la publicidad, ¿vale? Quienes pueden ejercer el derecho de que cese una publicidad por considerarla discriminatoria, vejante o ir en contra de la mujer. Y luego también los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género son muy importantes. Derechos a nivel de información, de asistencia jurídica, de asistencia social integral, derechos laborales y de seguridad social, cómo acreditar la situación de violencia de género, ¿vale? Porque esto en el año 2008 sufrió una modificación. Actualmente en las últimas convocatorias ya si sigues o si ya llevas varios años en el proceso selectivo, sabrás que te estarás estudiando las nuevas formas de acreditarlo, pero es muy importante que en esta cuestión también hagáis hincapié. Derechos económicos y luego los derechos de las funcionarias públicas. Estos derechos recogidos en el título 2 son muy importantes que los tengáis claros y que los controléis, ¿vale? Y luego ya dentro de la tutela institucional, penal y judicial, pues cuando lleguemos al tema 17 de forma pormenorizada, pues iremos trabajando cada uno de los elementos que hemos comentado. Como os comentaba, dentro del título 1, dentro de las medidas de sensibilización, prevención y detección, como os comentaba, están los planes de sensibilización, el ámbito educativo, el ámbito de la publicidad y el ámbito sanitario. Dentro del ámbito de la publicidad me gustaría destacar, ¿vale?, quiénes serán los titulares, los titulares de acción de cesación y rectificación, ¿vale? Cuando se entiende que una publicidad es vejatoria o es discriminatoria con respecto a la imagen que muestra de la mujer, hay una serie de órganos, de entes que están titulados para solicitar la cesación, que cese esa publicidad y que se rectifique esa publicidad. En este caso tenemos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer, en este caso Instituto de las Mujeres, el Ministerio Fiscal y cualquier asociación, ¿vale?, que tenga como objetivo la defensa de los intereses de la mujer. Ellos estarían legitimados para ejercitar ante los tribunales, en este caso, ¿vale?, que cese una publicidad por ser ilícita. Esto en cuanto al título 1. En cuanto al título 2, que os he comentado que también es muy importante, me gustaría destacar, por lo menos nombraros, para que os sirva a modo de repaso, si ya habéis estado o habéis trabajado esta oposición, o a modo de esto me lo tengo que saber sí o sí si eres novato en la oposición, me gustaría comentarte cómo poder acreditar o cómo se acredita una situación de violencia de género, ¿no? Bueno, pues como os comento, en 2018, con el Real Decreto Ley 9/2018, esto se modificó. Actualmente ya vamos para la convocatoria de 2021, 2020 quien utilice estos vídeos para repaso, 2021 quien los utilice como base para lo que vamos a ver luego, por ejemplo, en el curso 24 horas, que explicamos todo de una forma mucho más detallada, poniendo más ejemplos. Obviamente disponemos de mucho más tiempo y de diferentes clases para poder explicar un tema. Bueno, yendo a lo concreto, ahora podrán acreditar la situación de violencia de género de la siguiente manera: mediante una sentencia condenatoria, ¿vale?, por un delito de violencia de género, mediante una orden de protección, es decir, una resolución judicial que acuerde medidas cautelares, mediante un informe del Ministerio Fiscal, mediante un informe de servicios sociales, servicios especializados o servicios de acogida, o de cualquier otro servicio que regule el acceso a derechos y recursos de las mujeres víctimas de violencia de género. Cualquiera de estos informes o cualquiera de estas cuestiones acreditarían una situación de violencia de género. Por lo tanto, una mujer víctima de violencia de género con cualquiera de estos informes podría acceder a que se garanticen sus derechos como mujer víctima de violencia de género. ¿Vale? Esto en cuanto al título 2. En cuanto a la tutela institucional, título 3, destacar pues, bueno, que veremos de forma pormenorizada la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el Instituto, ahora Instituto de las Mujeres, el IMIO, ahora Instituto de las Mujeres, y bueno, saber que dentro de esta tutela institucional, dentro de todos estos entes que se han creado por parte de la Administración, ¿no?, para
todos esos organismos creados por parte de las instituciones para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Incluso dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ha ido creando, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Dirección General de la Policía Nacional, dentro de la Comisaría General de la Policía Judicial, tenemos a la UFAM, ¿no? Bueno, incluso tenemos diferentes protocolos de valoración del riesgo policial para que, bueno, que los agentes que actúan y que realmente tienen que actuar en un caso de violencia de género puedan valorar el riesgo policial, puedan hacer el seguimiento y puedan estar pendientes y acompañando a esa mujer en todo momento, ¿vale? Esta parte del tema, la verdad que lo doy de una forma muy concreta, muy específica, enseñando pues todo el procedimiento de valoración del riesgo policial, todo el protocolo, todos los pasos que hay que dar, desde la VPR hasta la de valoración posterior, ¿vale? Desde la inicial hasta las posteriores, todos los diferentes tipos de informes de valoraciones de riesgo policial que se hacen, los planes de seguridad personalizados, etcétera, etcétera, etcétera. En estos casos, pues bueno, como el propio protocolo indica, se puede estimar al alza, ¿vale? Al alza para garantizar la protección de la mujer víctima de violencia de género. También incido mucho en clase la forma en tratar, en contactar con una mujer víctima de violencia de género, ¿vale? El no juzgar, el no hacer comentarios y la especial sensibilización que hay que tener en este ámbito. Y luego ya, pues bueno, la tutela penal veremos de forma especializada cómo hay algunos delitos que ha sido necesario matizar e incluso añadir la agravante. No es lo mismo unas vejaciones de que yo coja a mi vecina y le diga patatín, patatán, patatún, a que, bueno, mi pareja sobre mí realice esas mismas vejaciones, ¿vale? En este caso, pues bueno, se han adaptado los tipos penales, las conductas criminales a la situación de violencia de género. Y en cuanto a la tutela judicial, la aparición de los juzgados de violencia sobre la mujer, dentro de la tutela judicial se reformulan, se adaptan las normas procesales, los procedimientos, conforme también a los nuevos juzgados de violencia sobre la mujer. Como característica dentro de esta tutela judicial, destacar en este caso la competencia territorial que tienen los juzgados de violencia sobre la mujer. La regla general dentro del ordenamiento jurídico es que la competencia territorial la tiene el juzgado del lugar donde se cometen los hechos. Por ejemplo, un robo o cualquier otra cuestión, ¿no? En los casos de violencia sobre la mujer, de los juzgados de violencia sobre la mujer, la competencia territorial la tiene el juzgado de violencia sobre la mujer del lugar de residencia del domicilio donde se encuentra el domicilio de la víctima. ¿Por qué? Por ejemplo, Pepito y Pepita de Madrid pasan sus vacaciones en la Manga del Mar Menor y ahí se produce un hecho de violencia de género, una agresión de Pepito hacia Pepita, ¿vale? Pepita va y lo denuncia allí en la comisaría en la Manga del Mar Menor, ¿no? En este caso, aunque se vaya a un procedimiento rápido y se decreten unas medidas cautelares, incluso una orden de protección o una orden de alejamiento a favor de Pepita y en contra de Pepito, aunque estas medidas se tomen por parte de los juzgados en este caso de la región de Murcia, realmente el caso, ¿vale? La competencia territorial del juzgado de violencia sobre la mujer es el de Madrid, ¿vale? Donde tiene el domicilio Pepita. Es importante tener en cuenta o tener clara la competencia territorial en este supuesto. Siempre el lugar del domicilio de la víctima. Y luego también la competencia por conexión en los delitos de violencia de género. ¿Qué se entiende delitos o competencia por conexión? Pues mirad, si hay un delito que se ha cometido como medio para poder perpetrar otro o facilitar su ejecución. Por ejemplo, Juanito, ¿vale? Se enfada mucho con su novia Juanita. Juanita se va a casa de sus padres, se esconde en casa de sus padres porque teme que Juanito le haga cualquier cosa, y Juanito, que está tan cabreado, pues decide ir a casa de sus padres, tirar la puerta abajo y entonces agrede a Juanita. Ahí tendríamos un delito por conexión, primero un allanamiento de morada y luego la agresión, ¿vale? El delito de violencia de género. Luego tenemos en los delitos por conexión también tendríamos los delitos para procurar la impunidad. En este caso, imaginaros que
Lola y Luna van andando por el río, ¿vale? Y aparece el novio o el exnovio de Lola y le pega, la agrede, la abeja, ¿vale? La insulta, le escupe y luego amenaza a su amiga Luna diciéndole: si cuentas algo de esto, voy a ir a por ti, a por tu hijo, a por tu familia. En este caso también tenemos un delito por conexión. Primero, en este caso, el delito de violencia de género, y para buscar la impunidad de este delito se produce un delito de amenaza contra otra persona, en este caso contra la amiga de la chica, ¿vale? Importante la competencia territorial y los delitos por conexión dentro de la tutela judicial. Esto en cuanto a la ley 1/2004. En cuanto a la ley orgánica 3/2007, es una ley orgánica distribuida en 6 títulos, su título preliminar, luego el título 1, que es donde se recoge el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Realmente aquí se van a describir conceptos, los conceptos de discriminación directa, discriminación indirecta, acoso sexual, acoso por razón de sexo. Y en este caso quiero explicar la diferencia entre acoso sexual y acoso por razón de sexo. El acoso sexual es aquella conducta, ¿vale? Verbal o no verbal, que se produce en base a una característica, a la condición sexual, ¿vale? Una característica sexual, y produce ese efecto intimidatorio en la persona. Imaginaros, ¿no? RDP, por ejemplo. Esto es un ejemplo, por favor. Tiempo de descanso, nuestro tiempo de descanso, nos vamos a la cafetería, ¿no? del edificio y decidimos que nos tomamos un café. Y compañero X hace un comentario sobre compañera Y. Vaya escote me has traído hoy, qué bien que está, menudas curvas, lo que yo te haría, tal. ¿Vale? Acoso sexual. Acoso por razón de sexo, ¿vale? Mismo supuesto, equipo de RDP, cafetería común de las oficinas, compañero X, compañera Y, ¿vale? Compañero X, mientras compañera Y se hace un café, le suelta el comentario, ¿vale? Se produce continuado, de forma continuada. No sé qué haces aquí en la empresa, vete a tu casa, tendrías que estar haciéndole de comer a tu marido y cuidando a tus hijos para que cuando él llegue tenga la casa limpia. Realmente, pues, este es un trabajo más de hombres que de mujeres, etcétera, 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 ¿vale? Es un comportamiento, en este caso verbal, que produce intimidación y que produce una sensación de incomodidad frente a la compañera, y que en este caso está originado por razón de sexo, ¿vale? Porque como es una mujer, él le supone una serie de roles asociados a las mujeres. Eso es un acoso por razón de sexo. Bien, dicho esto, continuamos. El título 2, políticas públicas. Todas las políticas públicas y el principio informador de igualdad de trato y de oportunidades en ordenamiento jurídico y en todas las políticas que se llevan a cabo. Título 3, de igualdad y medios de comunicación. El título 4, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Un título 5 de igualdad, del principio de igualdad en el empleo público, ¿vale? Tanto en el acceso como en la composición de los tribunales. Título 6, igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro, ¿vale? Evitar, se queda prohibida cualquier aumento, prima o cláusula, por ejemplo, a la hora de contratar un seguro, ¿no? Hermanos mellizos, Pepito y Pepita, que se sacan el carnet a la misma vez. Papá y mamá les pueden comprar el mismo coche a cada uno, misma cilindrada, mismo color. No hay ninguna característica de antigüedad, de revoluciones de motor, de color, que haga que uno tenga una prima superior a otra en el seguro. Por lo tanto, Pepito y Pepita deberían tener la misma prima en el seguro, ¿no? Pagar lo mismo. En este caso no debería Pepita pagar más por el hecho de ser mujer, ¿no? Otra cosa es que luego, pues yo, por ejemplo, con mi marido, cada uno tenga, pues si tenemos 2 coches y cada uno tiene el suyo en función del coche, de la antigüedad del coche, de cada uno de los conductores, de la antigüedad como conductor, de la cantidad de accidentes que has tenido, etcétera, 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 de la cantidad de kilómetros que hagas, tal. Ahí eso es lo que hace variar una prima de seguro u otra. Pero en condiciones iguales deberían de pagar lo mismo estos 2 chicos, estos 2 muchachos, por su seguro del coche. Igualdad también en la responsabilidad social de las empresas y, por último, disposiciones organizativas, creando una comisión interministerial, las unidades de igualdad en cada uno de los ministerios y, por último, un consejo de participación de la mujer.
Bien, en cuanto a peso de las dos normativas, suelen preguntar más de la 1/2004 que de la 3/2007 de igualdad, ¿vale? Importante controlarlo todo, hacer hincapié en los conceptos que yo he destacado y explicado y sobre los que la división suele preguntar más. Obviamente, esto no nos exime de que pregunten de otra parte, pero sí que es importante llegar a este tema con ganas. Es un tema que es un problema social que tenemos, que seguimos teniendo, que queremos entre todos erradicar. Y bueno, es importante llegar a este tema teniendo claro que si tú abogas, piensas que hombres y mujeres, mujeres y hombres son iguales en derechos, en obligaciones iguales, eres feminista. Lo que pasa que estamos ahora mismo en una situación actual en la que todo ya se ha ido desvirtuando. Ya hablamos más de feminazi y ya todo es... hay que cuidarlo mucho. Efectivamente, nos gustaría acabar con el lenguaje sexista y que haya un lenguaje no sexista, pero hasta cierto límite, porque hay veces que todo no se lleva hasta el extremo y bueno, los extremos en ningún caso son buenos. En cualquier caso, bueno, este tema da para muchísimo debate. Normalmente en clase suelo proponer, preguntar cosas para que vosotros mismos las reflexionéis, explicar conceptos poniendo ejemplos desde los más extremos hasta los más absurdos, con la idea de que el ejemplo os quede claro, de que podáis entender la mecánica de ambas normativas. Y bueno, sobre todo, si tienes cualquier comentario, pues déjalo escrito, coméntanos, pregúntanos. Yo no pretendo generar un debate sobre esto, pero sí que al final, bueno, sobre nuestra opinión no nos van a preguntar en el examen, sino sobre la normativa. Y mi intención es que esta te quede lo más claro posible, ¿vale? Bueno, pues encantada de poder haberte arrojado algo de luz y claridad en este tema y nos vemos en los siguientes. Adiós.